Ok, vamos a ver si ya podemos hacer lo que queremos hacer. Ok, a ver, espera, ¿dónde estamos aquí? Bueno, buenos días de nuevo, como estábamos diciendo. Eh, Estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo 9. Este capítulo tiene 33 versículos. Le voy a decir una cosita, ¿no? De que muchas veces nosotros tenemos que saber lo que está sucediendo. Una vez un pastor se encontró en un barco durante una tormenta y mientras todos los demás estaban dormidos, todos los demás temían por su vida, todos los demás temían por su vida. Y entonces empezó a cantar himnos, empezó a cantar himnos a toda la voz y todas las personas empezaron a mirarlo asombradamente, ¿no? Se van, nos vamos a ahogar, ¿cómo este hombre va a empezar a cantar? Y poco a poco, a pesar del miedo que tenían, se unieron a él. Esto es lo que nos enseña a nosotros, como nuestra fe y nuestra alegría pueden impactar a quienes nos rodean. Según como nosotros actuemos de esa misma manera, eso puede impactar a otras personas. Aún en las situaciones más difíciles, si nosotros nos ponemos alegres, las personas se van a unir a nosotros y van a estar alegres igual que nosotros. La alabanza, las alabanzas pueden ser nuestra declaración de fe en medios de caos. Pensemos ahora sobre un niño que trae, después que se cae, se está corriendo, ¿no? Se cae, ¡ah! Y de buena mente se levanta rápidamente y sigue jugando como si no hubiera pasado nada. Y entonces también ignora el rasguño y todas las cosas que tuvo por la consecuencia de la caída. Ignora lo que le pasó, la rajadura, el piñón que tuvo. Entonces, esto es lo que nos enseña a nosotros, que es un recordatorio de cómo en la vida, aunque enfrentamos obstáculos y reveses, debemos mantener nuestra alegría y seguir hacia adelante. La alegría que vemos aquí, que tenemos en Cristo, nos impulsa a levantarnos y a seguir, porque sabemos que la historia no termina aquí, sino que hay esperanza en su amor. Bueno, ahora vamos a ver aquí, en este capítulo, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios por la elección que hizo él. Mira, aquí en el libro de Romanos 9, Pablo nos expresa su dolor por los israelitas, quienes han rechazado a Cristo, mientras que también se celebra la soberanía de Dios y la elección. Pablo aumenta que no todos los descendientes de Israel son hijos de Dios. Pablo argumenta que no todos los descendientes todos los descendientes de Israel son hijos de Dios, sino que Dios elige a quien quiere mostrar su misericordia, mostrando que su plan de salvación supera las expectativas humanas. Ahora, en este pasaje nos anima a todos nosotros a confiar en la soberanía de Dios, recordándonos que su elección y gracia no dependen de nuestro esfuerzo, sino de su misericordia. No determina el esfuerzo que nosotros hagamos, todo determina con mediación de Dios.
En momentos de dudas o desánimo, podemos hallar consuelo en la idea de que Dios tiene un plan perfecto y un propósito en nuestras vidas. Incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlo. En esta clase que vamos a dar, vamos a estudiar, nos puedes enseñar que la soberanía de Dios es fundamental en la historia de salvación y que su gracia es un regalo que no podemos ganar, sino que debemos aceptar con agradecimiento y reverencia. Se lo voy a volver a repetir. La salvación de Dios es un regalo que no podemos ganar, es un regalo que no podemos ganar, sino que debemos aceptar como agradecimiento y reverencia. Quiere decir que nosotros tenemos que aceptar la salvación que a nosotros nos da Dios por mediación de ser agradecido y reverencia. Este pasaje se conecta con la obra redentora de Cristo, quien ofrece salvación a todos los que creen, independientemente de su ascendencia. La elección divina, la edición divina mostrada aquí en este capítulo encuentra su culminación en la obra de Cristo, el cumplimiento de las obras a Israel y la conclusión de los gentiles en la familia de Dios. Entender la soberanía de Dios, para entender la soberanía de Dios en nuestras elecciones, al entenderlo, nos ayuda a vivir con confianza en su plan, recordándonos que nuestra salvación es fruto de su gracia y no de nuestros méritos. Bueno, vamos a empezar aquí en el versículo 1, vamos del 1 al 5. Digo la verdad en Cristo, no miento dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos y mis parientes según la carne, porque según israelistas, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas. ¿Y de quiénes son los patriarcas? De quienes son, de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Mira qué cosa más linda está diciendo aquí el hermano Pablo. Mira, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el testimonio que está dando su conciencia en el Espíritu Santo? Y no está mintiendo con lo que está diciendo. Mira, de que tengo tristeza, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que tiene gran tristeza y continuo dolor en su corazón. ¿Por qué lo tiene? ¿Por qué lo tiene? Aquí lo va a decir. Porque desearía yo mismo ser anatema y separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Que él desearía estar aparte de Cristo por el amor que tiene a sus hermanos y a sus parientes, según la carne. De que él quisiera estar separado de Cristo o que los hermanos no quieren comprender las cosas de Cristo. Bueno, vamos a ver. Versículo 4. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, y los pactos, y la promulgación de la ley, el culto y la promesa. Entonces él aquí le está diciendo por qué es que él quiere ser, prefiere estar
fuera de Jesucristo. ¿Por qué? Sus carnes, sus familiares, a ver, porque desearía ser yo mismo ser antena y separado de Cristo por amor, porque Él tiene amor, ¿por quién? Por sus parentes, por sus parientes, por sus hermanos, según la carne, por eso él quiere ser separado de Cristo. Pero vamos a ver, porque ellos son israelitas y a ellos pertenece la adopción como hijos y la gloria y los pactos y la promulgación de la ley y el culto y la promesa. A ellos pertenecen. De quienes son, de quienes son los patriarcas y de quienes son la carne y de quienes son la carne. ¿Procede de quién? Procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Mm, ¿Qué podemos analizar? Podemos analizar el dolor que tiene Pablo con sus compatriotas. Pablo tiene tremendo dolor con sus compatriotas. Entonces, lo que subraya aquí, el deseo, un deseo sincero de que todos conocieran a Cristo. Ese es el deseo sincero que él tiene, de que todos conozcan a Cristo. Entonces, muchas veces las emociones en nosotros, las emociones en nosotros reflejan un amor genuino a otras personas. A veces pero en este sentido es de que Pablo está queriendo llevar a la gente hacia Cristo, pero muchas veces nosotros sentimos amor por otras personas que son familia hasta de nosotros, y entonces lo que no hablamos las cosas que debemos hablar acerca de Cristo, sino que el- las emociones nos conllevan a las cosas de la carne y no nos llevan a las cosas espirituales. Al igual que Pablo, nosotros tenemos que considerar, aunque sentimos de este pesar, aunque sintamos este pesar, nos recuerda que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que no se extiende más allá de nuestras preocupaciones humanas. Muchas veces nosotros nos preocupamos mucho más por las cosas humanas que por las cosas de Dios. Entonces Dios tiene un plan que se entiende mucho más allá de las preocupaciones humanas. Aquí quizás nos debemos enfocar en nuestras emociones, que reflejan un amor genuino por otro, al igual que Pablo. Debemos considerar también que aunque sentimos este pesar, también nos recuerda que Dios tiene un plan que se extiende más allá de nuestras preocupaciones. Tenemos que pensar eso, ¿ok? Versículo 6 al versículo 3. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendiente de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Esto no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno y nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. Tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Mm, bueno, bueno.
Vamos a empezar aquí en el versículo 6. Fíjate cómo dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, o que no todos los descendientes de Israel son Israel. Todos los descendientes de Israel no son Israel, ni son todos hijos por ser descendiente de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Mira para eso lo que está diciendo aquí el hermano Pablo. No son esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. No son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendiente. Entonces aquí Pablo está explicando, aquí está diciendo que no son los hijos de la carne, sino son los hijos de la promesa. Son los que son considerados descendientes. Porque la palabra de promesa es esta. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces esa es la promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Pero porque cuando aún los mellizos no habían nacido, cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Así que las aquí podemos ver que es Dios el que determina las cosas. Fíjate cómo dice, no por las obras, sino por aquel que llama. ¿Quién es el que llama? Dios. No por las obras. Nosotros por las obras no vamos a poder hacer nada ni vamos a poder ganarnos la salvación. Se lo dije, se lo dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Y ustedes saben bien de que el mayor era el que recibía todos los créditos. Todos los créditos los recibía el mayor. Pero aquí Dios es Dios y Dios hace lo que le da su reverenda gana. Le dijo, se lo dio a Rebeca, el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor cuando los mayores eran por los que venían la descendencia, era por lo que venían muchas cosas. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Bueno, vamos a estudiar del 14 al 18, que dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay justicia? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay justicia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia de que yo tenga misericordia, que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y el que quiere endurece. Ok, entonces aquí vamos a ver los propósitos de Dios. Dios es Dios y Dios hace las cosas como Él quiera hacerlas. Siempre con justicia y con amor. Mira, ¿qué diremos entonces? Versículo 14 en el libro Romano, capítulo 9. ¿Qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? De ningún modo. En ningún modo, de ningún modo, hay injusticia en Dios. Porque Él dice a Moisés, fíjate lo que le dice a Moisés, tendré misericordia de que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión.
de que Él va a tener misericordia, de que Él quiera tener misericordia, Él va a tener compasión, de que Él quiera tener compasión. Dios es Dios. Así que no depende de quién, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia. No dependa las cosas que tú hagas, que corras, que hagas esto, que hagas esto otro, no depende de eso, lo que depende es de la misericordia de Dios. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti. ¿Y quién era Faraón? Faraón era un rey. Faraón tenía mucho poder. Faraón tenía muchas cosas, tenía muchas cosas. Bueno, cogió a Israel y lo puso en cautiverio. Entonces, todas esas cosas, ¿por qué fue? Era para que Dios demostrara su poder. Fíjate cómo dice, para demostrar mi poder en ti, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Por eso mismo es que Dios él le endurecía la mente a Faraón. Mm. Así que Dios tiene misericordia al que quiere y al que quiere endurece. Ahora aquí vamos a ver, fíjate, una cosa que quiero decirle, ¿no? De que Moisés siempre le hacía caso a Dios y Dios se lo decía a Moisés, yo te voy a mandar, yo te voy a mandar a Faraón y dile esto a Faraón y el Faraón no te va a hacer caso. Se lo decía por lo claro a Moisés. Entonces, Moisés le hacía caso a Dios, hacía lo que Dios le decía que hiciera. Versículo 19 26. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues todavía reprocha Dios. ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú al hombre que le contesta a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que modela? ¿O que no? ¿O que me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira que preparados para destrucción. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros a quien también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo, yo amaré, pueblo mío, ya que ya la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Bueno, bueno. Aquí en el versículo 19, estamos en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues todavía reprocha a Dios. Entonces me preguntará, ¿por qué Dios reprocha todavía? ¿Por qué? ¿Quién resiste a su voluntad? Entonces, ¿por qué es que Dios reproche todavía? Porque nadie se resiste a su voluntad. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contesta a Dios? ¿Quién eres tú para contestarle a Dios? Dios está por arriba de ti. ¿Dirá acaso el objeto modelado al que modela, por qué me hiciste así? Entonces, si hay una cosa que se ha hecho, un hombre ha hecho una cosa, ¿cómo esa cosa le va a preguntar a ese hombre? Porque lo hicieron así. Nosotros tenemos que hacerle caso a Dios. Dios es nuestro Padre Celestial y todos nosotros debemos hacerlo caso a Dios, porque nosotros no podemos irnos por arriba de Dios. Y eso era lo que estaban haciendo ellos.
¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Entonces está diciendo aquí que él hace lo que quiera. Él puede hacer una cosa que sea ordinario y una cosa que sea honorable. Dios no tiene distinción y Dios escoge hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. Y que Dios, ¿y qué? Si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Entonces Dios a muchas personas, muchos vasos, aquí está hablando acerca de los israelitas. Él formó a los israelitas, él hizo a los israelitas, entonces quiere que los israelitas sean a la forma en que él lo hizo y lo dijo. Entonces mira cómo está diciendo aquí, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, muchos vasos de ira, muchos, y él tuvo paciencia y Dios es paciente hasta con nosotros mismos. Lo hizo. ¿Y para qué lo hizo? Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para la gloria. Ay, Dios mío. Uh, lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para la gloria. Es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dicen, o sea, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. Y ya los que no eran amadas, amada mía. Y sucederá que en lugar donde se le dijo a usted, no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aquí lo que podemos ver es derecho, porque Dios tiene derecho para hacer lo que le da la gana. Entonces, Él tiene derecho para moldarnos a nosotros en la forma que Él desee, en la forma que Él desee. Entonces, esto es lo que nos recuerda que lo que nosotros somos el barro en manos del alfarero divino. Nosotros somos un barro en las manos de Dios. Dios nos amolda a la forma que Él quiere amoldar. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? De que nosotros tenemos que someternos a propósito de Dios. Nosotros tenemos que amoldarnos a propósito de Dios. Tenemos que aceptar que su conocimiento es más grande que el nuestro. Y así vamos a encontrar paz en su soberanía. Mientras tanto, no lo vamos a encontrar. 27, estamos en el libro de Romanos capítulo 9, del versículo 27 al 33. Así también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejante a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito, he aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Mira aquí como dice en el 27. Isaías también
exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sean como la arena del mar sobre el remanente salvo. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, somos solo el remanente será salvo, que todas las personas que todos no van a ser salvos, que es una remanente, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicias, es decir, la justicia que es por fe, no es por obra. Los paisanos, los israelitas pensaban de que todas las cosas eran por obra, pero la cosa iba a ser por mediación de fe. Pero Israel, que iba tras una ley y de justicia, no alcanzó esa ley. Israel viva detrás de esa ley. Y era una ley que iba atrás, una ley de justicia, iba atrás de una ley de justicia. No alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban atrás por fe, sino como por obra. Tropezaron en la piedra, tropezando en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Bueno, ¿quién es la piedra esa? ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca esa? La roca esa, ¿quién es la piedra esa? Es Jesús. Es Jesús. Mira cómo dice aquí en el 32. ¿Por qué? Porque no iban tras de ella por fe, no iba tras de ella por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. No alcanzó esa ley. ¿Por qué no alcanzó esa ley? Porque no iban por fe, iban por mediación de obra. No tenían fe. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia. Es decir, la justicia que es por fe. La justicia es todo por fe. No es por obra. No es por obra. Y lo podemos ver aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Podemos concluir que tenemos que los judíos tenían la promesa. La promesa era para los judíos y también para los gentiles que buscan ¿qué? Justicia y fe. Buscan la justicia por la fe, no por las obras. Lo mismo es para los judíos que para los gentiles y serán separados. Sugiriendo, tenemos que sugerir que la fe es la esclava para la inclusión en el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que tener una fe esclava en la inclusión en el pueblo de Dios. La fe es la clave, no una clava, no la esclava, no. La fe, discúlpeme que haya dicho esclavo, perdone que me haya dicho que tenemos que ser esclavos de la fe, perdóneme que haya dicho, eso está mal dicho, no lo tenía que haber dicho. Pero la clave para poder tener una buena relación con Dios es la fe. Tenemos que hacerlo todo por fe, con mediación de fe. Tal vez nosotros no tenemos seguridad en nuestro corazón acerca de la salvación en Cristo, pero tenemos que tener fe de que Jesucristo, lo que hizo Jesucristo en la cruz por todos nosotros. Y como esta certeza, cuando tengamos esta certeza de todo lo que Jesucristo ha hecho por todos nosotros es, lo podemos por mediación de Jesucristo, nos va a librar de la carga de intentar ganarla por nosotros mismos. En estos momentos de incertidumbre económica, la pérdida más grande de un trabajo, la pérdida de ingresos, nos recuerda a nosotros la soberanía de Dios. Es una fuente de descanso. Todos nosotros podemos descansar en las cosas cerca de Dios.
Mira lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 al 7. Por nada estén afanosos, ante bien en todo mediante oración y súplica con acciones de gracia sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Qué bonito está diciendo aquí el hermano. También mira lo que dice aquí el libro de Proverbios, capítulo 3 versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Bueno, ya voy a terminar aquí ya. Voy a terminar aquí. Y quiero decirle una cosa, ¿no? De que en Dios lo tenemos todo. Y es por mediación de la fe que todos nosotros estamos viviendo y por mediación de la fe todos nosotros podemos tener relación con Dios. No voy a terminar ya aquí. Así que muchas gracias y ahí nos vemos cuando el miércoles que vámonos con el capítulo.